Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este espacio de Conversamos, que dicho sea paso, pues me da un enorme placer que nos volvamos a encontrar ahora por esta pantalla de su canal 13 y en un espacio que está pensado y dirigido para poder desarrollar temas de interés que le permitan a usted tener información que le sea útil, especialmente para tomar decisiones. Hoy, en esta oportunidad, vamos a dedicar el espacio a conversar sobre un tema que nos preocupa profundamente a todos, que es el tema de la seguridad, de cómo como ciudadanos pues hemos perdido la tranquilidad en medio de esta ola de violencia y de crimen que un día sí y otro también nos preocupa y, ¿por qué no decirlo de esta forma?, realmente nos está robando la paz. Para hablar sobre este tema, hoy hemos invitado al criminólogo Bernal Vargas, a quien le damos la bienvenida y le agradecemos mucho esta oportunidad que tenemos de ponernos en contacto con nuestro público, Bernal. No, pues primero agradecerles a ustedes más bien por el espacio. Qué dicha más bien que se abren estos espacios para conversar sobre un tema tan importante como es el tema de la seguridad, que como bien dice usted, nos han robado la paz, ¿verdad? Entonces, pues la idea es que entre más oportunidades haya de hablar y buscar soluciones, pues bienvenido sea, ya que el tema de seguridad pues, nos compete a todos y cada uno de nosotros, la verdad. De acuerdo con las últimas cifras entregadas por el organismo de investigación judicial, en los primeros 82 días del año ya se han producido 217 muertes violentas. Valga decir, prácticamente 3 personas han muerto por día en medio de esta verdadera guerra no declarada entre bandas que producen además de eso daño colateral. Y es que en este mismo reporte del OIJ, 11 personas están catalogadas en esa categoría de daño colateral. 6 mujeres y 5 hombres han muerto en lo que llevamos del año sin que ellos tuvieran absolutamente nada que ver con el crimen que provocó sus muertes. Don Bernal, para empezar con estas cifras, ¿cómo las interpreta un criminólogo? ¿Qué podemos decir de estos datos a 82 días de arrancado este año? Pues bien, mira, si nos vamos un poco más atrás, el año anterior, estábamos hablando que eran más de 900 muertes que se dieron, homicidios que se dieron en el país. El año pasado pues hubo un leve descenso, un descanso quizás entre comillas, podríamos decir, de muertes violentas. Más sin embargo el descenso en esa cantidad no es significativo. Al fin y al cabo son números y lo que importa son las personas que fallecen. Sin embargo, vemos en este año una dinámica diferente, puesto que, como bien lo menciona usted, las víctimas que no tienen nada que ver con el evento, pues están siendo más evidentes o son más quizás de las que pudiésemos haber identificado hace un par de años quizás. Costa Rica ha venido desde hace 4 o 5 años en un aumento significativo en los eventos de homicidios como tal. Ya el tema de la tasa del 11 por cada 100.000 habitantes pues ya está más que superada. Y ya pues somos quizás un país, por lo menos por esa tasa o esa medición de la violencia, uno de los países más violentos de Centroamérica, por lo menos. Y eso, estamos hablando de un 17%, ya sí, eso... ya superamos el umbral como tal, y eso pues nos pone a pensar, incluso la población como tal, si, como lo conversábamos ahora antes de estar por acá, hace unos años la preocupación de las personas era el empleo, la educación, las oportunidades, y actualmente las personas se preocupan más por el tema de seguridad, su seguridad, la de su familia. Ya las personas tienen miedo a salir a la calle, ya las personas tienen miedo a ir a un lugar público, ya las personas tienen miedo a irse a divertir. Lo que anteriormente era común, ir a una playa, ir a un centro comercial, ir a un parque, ya las personas tienen miedo de ir a esos lugares porque no saben lo que va a pasar. Y lamentablemente la dinámica en la cual se vienen dando estos eventos, por lo menos en los últimos meses, demuestra que hay un aumento en la violencia, en la forma de cometer el hecho como tal, y además de eso, pues el poco interés de quienes cometen el homicidio de ir sobre el objetivo en específico, sino simplemente es que abordan todo lo que haya para asegurarse el cumplimiento del objetivo, básicamente. Sí, no, nada más aclaro que es 17 por cada 100.000 habitantes, ese es el índice. Sí, correcto. Un 17%. No, es un 17%, así, es una tasa por cada 100.000, correcto. Sí. San José
Limón y Punta Arenas, y además en ese orden, ¿verdad? Por lo menos en lo que llevamos del 2025, 74 de esas muertes violentas se han producido acá en la capital, 42 en Limón y Punta Arenas 33. Eso, pues sí marca, digamos, lo que ha sido lamentablemente este registro, digamos, histórico. Siguen siendo las provincias más que recogen más criminalidad o muertes. Sí, claro, no, eso tiene una explicación. El hecho de que sea San José de primer lugar es un tema quizás de tasa de población. Los cantones más poblados, qué sé yo, como Desamparados, no queremos decir que Desamparados es un cantón problemático, sino que es el cantón más poblado de la capital, por ejemplo. Al haber más población, la tasa puede incrementar. Es una de las razones. Y en cuanto a Limón y Punta Arenas, porque son puertos, son zonas costeras en las cuales pues el flujo de personas de otras es más constante que en otras zonas rurales, por ejemplo. Más sin embargo, hay zonas que quizás no tienen tantos eventos, pero son problemáticas como la zona norte, por ejemplo, que es algo que también hay que valorar. Zona norte, zona sur de nuestro país, que son zonas también afectadas por la criminalidad, de una manera quizás no tan evidente o tan mediática como la podemos ver en las zonas costeras de los puertos, Punta Arenas o Limón, sino que en realidad el tema de la criminalidad y la violencia afecta a todo el país, salvo algunas excepciones muy puntuales de algunos cantones que hasta hace poco tuvieron un caso, por ejemplo. Qué sé yo, por ejemplo, la zona de Los Santos es una zona particularmente interesante porque la tasa de homicidios es relativamente baja, por ejemplo. ¿Y eso cómo se explica desde el punto de vista criminológico? Es una zona rural, quizás la cantidad de población que haya, el tipo de dinámica que tiene comercial también, que es una zona enfocada con un turismo rural, ecológico y todo este asunto, entonces quizás no es tan atractivo para los grupos criminales como tal, como sí lo es, por ejemplo, un puerto, por ejemplo, que hay salidas a la playa, al mar, por ejemplo, recoger droga en alta mar, etcétera, todo este asunto. Entonces, para temas del negocio como tal o la actividad económica como tal, es más significativo, más productivo. Hay dos eventos recientes, justamente para hablar de playas. Playa Bonita, Limón, este domingo que pasó hizo 8 días, y luego, más recientemente, Playa Herradura, donde también se reportan muertos. Las playas, un sitio de entretenimiento, de paseo para la familia costarricense. ¿Qué hacer, don Bernal? ¿Cuál debería ser la actitud de nosotros los costarricenses, que por ir a buscar un espacio así de esparcimiento nos podemos ver envueltos en semejante amenaza? Pues qué difícil, porque no es un tema únicamente de nosotros como personas, sino que es responsabilidad en general del país, tanto del Estado como del comercio, como nosotros como ciudadanos. Pero ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Qué nos corresponde a nosotros? En la parte científica, criminológica como tal, nosotros creemos mucho en lo que es el elemento preventivo, la prevención como tal. Obviamente no vamos a evitar que los eventos se den, pero sí podemos mitigar que no sean tan constantes. Ahora, ¿cómo evitamos que una persona que va a la playa, por ejemplo, en estos casos que usted menciona, se puedan evitar? Pues es muy difícil, porque la playa es un lugar abierto, cualquier persona va a llegar a divertirse, más sin embargo, cuando se dan estas situaciones es porque al objetivo como tal pues se le viene haciendo un seguimiento, y es en ese momento, precisamente por ser un lugar abierto, por ser un lugar donde puedan lograr salir de manera más célere el victimario como tal, pues hace que sea el lugar perfecto para cometer el hecho como tal. Ya pierden el miedo de que los vean, de que los identifiquen como tal. Ya eso no lo podemos evitar. Pero ¿qué podríamos hacer? Cuando hay un evento como tal y estamos ante un tema de un tirador activo, que llama la teoría como tal, lo primero que tenemos que hacer es imponer el instinto de supervivencia, básicamente. Tratar de evacuar. Si no hay opciones de evacuación, pues tirarnos al suelo, buscar un lugar seguro para esperar que la situación se evite, y sobre todo evitar, a la medida que se pueda, enfrentar la amenaza, porque si enfrentamos la amenaza pues quizás generamos un peligro mayor del que se está dando.
Yo sé que eso es un poco difícil para personas que quizás... Claro, más en un país, sí, digamos, claro, desacostumbrado, exactamente, tan desacostumbrado como hemos estado a esas situaciones de amenaza, de violencia. y es exactamente por eso que usted menciona que viene la segunda parte. Cuando se da el evento, pues, lo que como repito, lo que tenemos que hacer es ponernos seguros y a nuestros seres queridos, pero también en un país como el nuestro, que no ha estado acostumbrado a estos tipos de eventos y que lamentablemente se están acostumbrando, y eso es lo que tenemos que evitar, que se normalice ese tipo de situaciones, porque en ese momento que nosotros como población normalicemos la violencia, pues quizás ya habremos perdido gran parte de la batalla. ¿Qué es lo que podemos hacer ahora sí para el tema preventivo? Podemos trabajar en comunidades, por ejemplo, o con ayuda de Fuerza Pública, por ejemplo, que tienen programas interesantes en cuanto a materia preventiva en comunidades y irnos capacitando en cómo reaccionar ante esas situaciones. Obviamente aquí hay un tema interesante que es que podemos tener toda la teoría, pero hasta que no enfrentemos la situación no sabemos cómo vamos a reaccionar, pero sí podemos irla practicando para buscar entornos seguros para nuestras familias, para nuestros seres queridos y poder identificar algunas situaciones específicas. Porque, por ejemplo, si llegamos a un lugar público y vemos a algunas personas con un comportamiento diferente, un comportamiento que nos llame la atención, ya sabiendo identificar ese tipo de comportamientos, que tengamos alternativas de poner en aviso a las autoridades y que haya presencia en ese momento, porque tampoco podemos esperar que hayan policías cada 25 metros, pero sí podemos tener opciones para avisar en tiempo real a las autoridades ante cualquier situación, cualquier amenaza que lo puedan ellos abordar. Eso sí podemos hacer. Conversamos con don Bernal Vargas sobre el tema de la criminalidad, toda esta estadística pues terrible que nos está acompañando un día sí y otro también, pero tal vez buscando cómo orientarnos como familia, como ciudadanos, como ciudadanas en este esfuerzo por aminorar en la medida de lo posible el impacto que tiene toda esta amenaza sobre nuestra sociedad que tanto necesita tranquilidad en este momento. Vamos a hacer una pequeñísima pausa y ya regresamos con más de Conversamos. Gracias por continuar con nosotros en Conversamos. Estamos con don Bernal Vargas. Él es criminólogo. En este análisis que hacemos sobre la situación lamentable que atraviesa el país y que nos convoca a todos en ver de qué manera podemos tener un poquito de conciencia, un poquito de alternativas, de estrategias personales, familiares, para tratar de sobrellevar mejor esta amenaza que todos los días pues la vemos en todas partes, ¿verdad? Muchas gracias, don Bernardo, por estar con nosotros nuevamente acá en Conversamos, ¿verdad? Decíamos antes que las cifras son reveladoras de que es un problema que lo tenemos, pero de alguna manera uno observa que luchar contra el narcotráfico para algunas personas es un reto muy difícil por la naturaleza misma de esa actividad. ¿Coincide usted que sería algo así como tratar de pelear con el hombre invisible o realmente deberíamos tener mayor cantidad de información para poderle entrar de manera más contundente? Quizás no sea un tema de que estamos luchando contra el hombre invisible o un ser todopoderoso que no podemos vencer. Lo que sí hemos fallado acá es que hemos dejado que el narcotráfico ingrese por nuestra casa, por la puerta trasera, y no hemos hecho nada. Temas de narcotráfico en este país, pues hay ejemplos, la historia lo dice, 40, 50 años atrás, que se han venido dando y quizás no le hemos dado la importancia de vida. Ya ahora que sí, que estamos con el agua hasta el cuello, es que queremos ahora sí solucionar algo que probablemente no se va a solucionar de la noche a la mañana, sino va a requerir una política por parte estatal como tal, que a largo plazo, y estamos hablando de largo plazo de 25, 30 años quizás, hasta que se logre educar o nos logremos educar en cuanto a las necesidades de cada uno de nosotros como familia, como personas,
y para proteger a nuestros seres queridos. Sí se puede mitigar, lo que pasa es que hay que tener pues voluntad, primero no solo política, sino por parte de nosotros como sociedad, que como lo decíamos anteriormente, lo peor que podemos hacer nosotros como sociedad es normalizar la violencia como tal, normalizar el que maten a una persona, mira, mataron a fulanito en el barrio y así, no, en algo andaba, y eso también es otra cosa, no necesariamente una persona porque caiga abatido por un tema de un homicidio como tal, no quiere decir que la persona haya andado en malos pasos. Ya se dio las cifras, por lo menos 11 personas identificadas que no tenían absolutamente nada que ver con el evento, y no sabemos realmente cuántas otras personas fueron víctimas colaterales por algo que quizás hicieron o vieron y quizás ni siquiera estaban metidos en eso. ¿Es una realidad o solo una percepción que estamos escalando en esto? Pareciera que ahora los crímenes se cometen más a vista de todo mundo, en sitios públicos. Ya hemos visto ataques en restaurantes, en playas, como decíamos en el bloque anterior. Estamos escalando, está ganando territorio toda esta violencia. Si lo viésemos, por ejemplo, con casos de otros países, que por lo menos a nosotros como criminólogos no nos gusta hacer esas comparaciones con otros países, porque cada zona tiene su propia particularidad, su propia realidad. Más bien lo que debemos nosotros es enfocarnos en analizar la realidad de cada zona. Incluso en Costa Rica tiene ciertas particularidades de un lugar a otro geográficamente hablando, pero si vemos ejemplos de otros países, por ejemplo, Colombia, México, que quizás son los comparativos más próximos que tenemos nosotros acá, llega un momento en que el crimen organizado actúa de esta manera, se visualiza, es una forma de imponerse tanto a las autoridades como a los otros, como a la competencia de ellos, por ejemplo, y lo hacen así para mostrar poder. Es parte de la evolución como tal. Cuando esto llega, y pues hay que tomar medidas extremas como lo han tomado sus países, algunos pues han tenido relativamente éxito, como el caso de Colombia, que lograron eliminar los cárteles más poderosos. No lograron eliminar el crimen organizado, porque eso es pues no digamos imposible, pero sí es más difícil. Lo que sí se puede eliminar es un poco la manifestación de violencia como tal y las víctimas colaterales. Ese es el asunto. Ahora bien, ¿cómo podríamos nosotros acá como país tratar de buscar soluciones, o qué posibles soluciones hay? El tema de la educación, que creo que es quizás lo más importante, empezar con los niños. Hay una parte de la criminología que cree en la parte educativa, que trabaja en la parte educativa, sobre todo en menores de edad, y no solamente con los menores, sino también aborda a las familias como tal, porque ahora usted mencionó también fuera de cámara, disculpen que haga menciones de lo que hablamos anteriormente, pero me llamó mucho la atención algo que usted indicó, que si existía la posibilidad de detectar si las víctimas de homicidios provenían de una familia que tuviese antecedentes criminales o algo por el estilo. Eso es muy interesante porque eso nos da un dato. De realmente en qué tenemos que trabajar. Muchos de esos muchachos, esas personas que son víctimas de homicidios, son jóvenes, menores de edad inclusive. Estamos hablando de un rango de 12 a 18 años menores de edad, y un rango de 18 a 35 años en su mayoría las personas que están muriendo, que están muriendo, sí, que es como el rango de edad más en los cuales se involucran en estas actividades. Pero, por ejemplo, hemos tenido la oportunidad de trabajar en algunos centros educativos, por ejemplo, y hemos notado algo, que muchos de los jóvenes que están en conflicto, por ejemplo, no necesariamente son que vienen de hogares que tengan antecedentes criminales, sino más bien son de hogares de madres uniparentales o madres solteras, por ejemplo. Pero trabajadoras, probablemente. Sí, trabajadoras que no tienen otra opción quizás de dejar al muchacho, el menor en el colegio mientras ellas están trabajando. Muchos de esos muchachos están en el colegio y los padres quizás están en San José vendiendo cosas para llevar lo que van a comer en ese día. Gente trabajadora como tal, que no tienen ninguna opción. Entonces, no necesariamente es que el que esté metido en esto tenga un antecedente de familia disfuncional, de familia criminal, nada por el estilo, sino simplemente es que el mismo sistema los lleva a ellos
a buscar una opción. La educación, don Bernardo, me parece a mí que nos conecta con soluciones, digamos, de largo plazo. Claro. Eso nos va a tomar tiempo. Claro. En un problema que lo tenemos ya. Tal vez me he hecho dos pasos atrás con las soluciones, digamos, de corto plazo. Por ejemplo, ahora estamos analizando la posibilidad de que en las motocicletas solamente circule una persona. Eso con el propósito de controlar los homicidios del sicariato. ¿Qué opina usted de esta medida con todo y la oposición que estamos viendo en algunos sectores? Mira, no va a haber una medida que no vaya a tener oposición. Eso es algo lógico, digamos, sobre todo las personas que andan en motocicleta y todo el asunto van a decir, bueno, si usted no anda en nada malo, pues obviamente usted va a pensar así, no tiene sentido que nos limiten a una sola persona, pero si vemos la propuesta es sobre ciertos rangos de horas y en ciertos lugares que ya la policía tiene identificados que son zonas calientes en determinadas horas para tratar de mitigar, porque esa es la palabra correcta, mitigar. No vamos a evitar que se den los homicidios, porque probablemente si van en motocicleta van a buscar otra alternativa también para lograr el objetivo, pero ya va a ser más difícil. Aquí el asunto es no ponérsela tan fácil, ese es el tema. Es complicarse. Sí, exactamente, no ponérsela tan fácil, porque si digamos que, por ejemplo, anden en motocicleta, pues es un medio de transporte que es mucho más rápido y les da más oportunidades de lograr evadir. Vea usted, si en un retén policial detienen a dos personas que vienen en una moto y resulta que además traen un arma de fuego que no está registrada, que a propósito, prácticamente todos los homicidios que tenemos durante en lo que llevamos del año se han cometido con armas de fuego, eso no debería ser una razón suficiente para sacar de circulación, para detener a estas personas y evitar probablemente una muerte. Sí, claro, y bueno, también debemos recordar que el Estado como tal tiene esa potestad de imponer una ley que se considere vaya a evitar algún daño mayor. Que si bien es cierto, podríamos decir que limita a ciertas personas el transporte como tal y todo, todas las alternativas que digan las personas que están en contra de este proyecto de ley, sí podría evitar que se den menos eventos. O sea, controlar las armas es un factor que indudablemente va a tener una repercusión inmediata en la cantidad de muertes, ¿verdad?, en las calles. O sea, claro, controlar que la gente no ande con armas ilegales. Ahora, ¿qué le parece a usted también el tema de reformar el modelo carcerario en Costa Rica? Ok, mira, eso es otro tema a largo plazo porque nuestro sistema carcelario igual es un modelo que ha venido en cuestionamiento 30, 40 años atrás igual. Lo que tenemos que aprender acá es que el modelo carcelario busca, en lo que es la teoría de la pena, por lo menos en nuestro país, un tema de reincorporar a la persona como tal, otra vez a la sociedad, pero lamentablemente, a como está el sistema ahorita, quizás no se logre el objetivo como tal. ¿Por qué? Porque hay temas de sobrepoblación, hay un tema interesante también de reincidencia, que no es muy alto, por lo menos a nivel penitenciario, pero sí es significativo. Aquí, por lo menos aquí te puedo decir que hay varios colegas que están interesados en ese tema como tal y han dedicado, pues, por lo menos su parte académica y ahora están en la práctica analizando el tema carcelario, porque sí es probable que sea necesaria una reforma a nivel penitenciario. Y eso lleva también a una reforma, sobre todo en lo que es el ámbito penal, procesal penal, quizás. En fin, es un tema integral también. ¿Qué delitos realmente meritan cárcel y qué delitos ameritan... Para hacer campo. Sí, no es que no necesariamente... Es que lo que dices es que ya no tenemos campo en las cárceles. Es que eso también ha sido un problema que nos han vendido mal. Por ejemplo, si uno lee el Código Penal, si mal no recuerdo, el del 56 en adelante, vienen las penas alternativas. Las penas alternativas es una posibilidad que hay, no para bajar la cantidad de personas en la cárcel, sino para generar un daño menor a la persona infractora, sobre todo en ciertos delitos que no necesariamente ameriten que la persona esté privada de libertad. Que eso es algo también que nosotros debemos entender. En nuestro país ha llegado a un punto que las personas, por ejemplo, la sociedad como tal, manejan el tema de prisión preventiva como una pena anticipada.
Y en realidad, pues, no es eso, es una opción que hay para evitar que la persona interfiera en la investigación. Entonces, cuando detienen a alguien por cualquier delito y quizá la persona pues no va a interferir en la investigación, la persona va a afrontar el proceso penal, ¿para qué lo vamos a meter a prisión preventiva, por ejemplo? Sin duda, don Bernal, un tema ya de por sí, que nos ocuparía un espacio completo. Mire, agradecerle muchísimo. Yo creo que aquí lo importante es que la gente cobre conciencia de que estamos en medio de una situación que lamentablemente se nos está, no sé si saliendo de control, pero sí amenazando. Las noticias todos los días nos ponen en contexto, ¿verdad? Y bueno, yo creo que también lo que tengamos que hacer nosotros como ciudadanos y como familia termina sumando en todo este esfuerzo. Sí, yo creo que acá, a modo de cierre, lo más importante es que nosotros como ciudadanos nos capacitemos como responsables de nuestras familias primero y traslademos ese conocimiento a nuestros hijos también. Creo que eso es lo más importante acá, que busquemos personas que realmente estén capacitadas. En este país hay profesionales muy capacitados en temas de defensa personal, en temas de cómo abordar situaciones de crisis y todo este asunto, que los busquen. Y no está mal que las personas se capaciten, no está mal que las personas se junten y formen grupos en sus comunidades y traten de identificar aquellos elementos de riesgo, factores de riesgo que hay en las comunidades o en los lugares donde asisten con las familias, y que los comuniquen a la autoridad competente, que al fin y al cabo ellos son los que deben actuar, no nosotros, que eso es otra situación también, otro tema también importante. Muchas gracias, don Bernal, por este tiempo suyo. Un placer. Y muchísimas gracias a todos ustedes por el favor de su compañía. Nos encontraremos mañana con una nueva entrega de Conversamos. Muchas gracias.